Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen la voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Los cambios han sido abruptos a raíz de la pandemia. Hemos aprendido a vivirlos de manera improvisada y no pocas veces creativa. A la implementación de medidas, incluso de manera atropellada, le suceden hoy el levantamiento paulatino de medidas que hasta hace poco eran imprescindibles y que suscitaron transformaciones en las relaciones interpersonales, en la vida cotidiana e incluso en el actuar político y social. Nos preguntan nuestros televidentes a ese propósito, ¿cómo va la reapertura y el encuentro de todos los sectores culturales, deportivos, recreativos, de entretenimiento, personales incluso? ¿Hemos sido responsables y lo estamos siendo en términos de salud? ¿Qué pasó con el listado asociado a la bioseguridad? ¿Los televidentes están recibiendo información coherente y oportuna al respecto? ¿Hay seguimiento de los medios y de la televisión en ese sentido? Para profundizar en este nuevo tema, en la etapa que vivimos, nos acompañan esta mañana Sureya Costa, médica especialista en medicina interna y también especialista en docencia universitaria. Sureya, bienvenida, buenos días. Buenos días, Mario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. También está con nosotros Manuel José Álvarez, director de cine y televisión y gestor cultural. Manuel José, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. También está Maleja Restrepo, presentadora del programa Guerreros, modelo, actriz e influenciadora digital. Maleja, bienvenida. Hola, buenos días. Qué alegría poder estar en este espacio y conocerlos un poco más, porque no los conocía solamente a través de la pantalla, entonces como que tener una conversación un poco más cercana, pues me gusta mucho. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por permitir la inclusión en este espacio. También está Catalina Ceballos, antropóloga con 20 años de experiencia en ejecución y seguimiento de proyectos asociados a la cultura, las artes, el patrimonio y los medios de comunicación. Hola, Catalina. Buenos días, un saludo muy especial para Mario y para todas sus audiencias. Mi nombre es Catalina Ceballos. Conocida de esta casa y de las audiencias televisivas. Muy bien, estas y otras voces a lo largo de este espacio, pero primero escuchemos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Creo que los medios no hacen tanto cubrimiento mediático de ese tema al nivel que se debería, porque igualmente es como el interés de la gente y a la gente ya no le interesa usar tapabocas. Entonces, debió haberse hecho, probablemente, se hizo, seguramente en muchos medios, pero no se le dio el cubrimiento que era, porque no es algo coyuntural al nivel que lo pudo haber sido en otro momento. Se hable sobre qué ha significado esa reactivación sin el tapabocas. O sea, yo vi que hubo mucha cuando todo el mundo tenía tapabocas, entonces se cubrió mucho, pero ahorita que no hay tapabocas ya no se sabe nada. Siento que el tema se ha normalizado un poquito, quizás sí cuando se quitó como el decreto de que no es obligatorio usar tapabocas, mucha gente sí fue como no, deberían seguirlo usando, pero pues yo siento que ya la pandemia se tiene que superar y ya, o sea, el mundo tiene que continuar. Como que haya la reactivación como otra vez de la economía, que abran varios espacios así, que ya no exijan como ese uso de tapabocas como obligatorio, porque pues mucha gente estaba limitada y hay mucha gente que no se quiere vacunar y que no, o sea, que no está dispuesta a vacunarse, entonces pues sí, o sea, como libertad de cada quien y pues sí me parece muy importante que como que abran esos espacios otra vez. Pues yo no he visto nada realmente, o sea, siento que los medios han estado muy quietos como desde que ya ha bajado los picos y se canceló como la vacunación masiva, siento que han estado muy callados después de eso. Entonces, el tapabocas, la vacunación, el distanciamiento, el lavado de manos, todas esas cosas que repetimos durante 2 años, ¿quedan atrás? ¿Se mantienen? ¿La televisión, los medios han insistido en ello o lo dejamos de lado? No, los medios están muy quietos en el tema dentro de lo que yo he visto. Yo creo que obviamente si bien es cierto que hay que bajar algunas cosas, uno no debería estar bajando completamente la guardia. Por ejemplo, en el tema de vacunación me parece que se ha bajado muchísimo en promoverla y en hablar de ello y sigue siendo muy importante porque todavía incluso hay lugares en donde las tasas de vacunación, incluso de las mismas 2 dosis básicas, por así decirlo, está muy bajito. Y pues el lavado de manos sería muy bueno que lo siguiéramos manteniendo y
el ejercicio del tapabocas sería muy bueno que lo reforzáramos, no constantemente seguramente, pero sí, o sea, si yo estoy con gripa o no voy a trabajar y si ya estoy de pronto un poquito mejor, sí debería estar usando tapabocas mientras tenga síntomas respiratorios. Eso debía ser lo que se nos volvió costumbre y claro, los medios nos podrían ayudar un poco a que se repita y se vuelva como del inconsciente colectivo de ese asunto. Porque hubo un mensaje quizá equivocado de los medios de que a partir de determinada fecha no hay que usar prohibido el tapabocas. Y no era eso, ¿verdad? Total, o sea, incluso hay gente que como que inicialmente reaccionó pero pues yo quiero seguir usando el tapabocas y pues claro, el que quiere seguir usando el tapabocas lo continúa utilizando. Pero sí, hubo como una cosa de nos liberamos de esto, se acabó y next, pues ya no se habló de más y creo que sí hace falta. Claro, por supuesto, hay que insistir que eso es perfectamente saludable. Maleja, esta era una etapa que se esperaba en los medios de comunicación, en la cultura. ¿La estamos asumiendo con perfecta normalidad o sí hay ligeras variaciones desde el punto de vista del cuidado? Yo sí siento que la estamos asumiendo con responsabilidad y la verdad es que si en 2 años no aprendimos a ser responsables con nosotros y con los demás, pues creo que no lo vamos a aprender nunca. Entonces, yo lo que veo, por lo menos en el trabajo, en el estudio donde yo grabo, aún se exige el tapabocas a todo el personal, es una exigencia, y también veo que hay responsabilidad por parte de todos cuando alguno, como lo decía la doctora, tenía gripa o tiene gripa, pues ir cubierto con tapabocas, porque seguramente esto puede ocasionar que otros se contagien. Pero a mí sí me parece fantástico que ya se hayan abierto los teatros, que ya tú vas a cine y puedes ir sin tapabocas, que también puedes estar, ya no hay prohibición de ciertas sillas, sino que se puede vender todo el aforo de un teatro, todo el aforo de una sala de cine. Y lo que te digo, el mensaje principal para mí es que si en 2 años no aprendimos a ser responsables, pues ya no lo vamos a aprender. Y creo que es un mensaje que debemos reforzar ya en casa, en nuestro caso yo como madre de familia, mi esposo como padre de familia, nuestras hijas, pero ya sí creo que es responsabilidad de cada uno. En la actividad cultural, Manuel, o sea, así como pasa en la televisión, los televidentes de pronto dicen, no, ellos no usan tapabocas, no se están cuidando, pero en este regreso, efectivamente, en todo lo que tiene que ver con la gestión cultural y el entretenimiento, hay un cuidado detrás que no es observable, que no es visible para los espectadores, ¿verdad? Sí, pero yo creo que todo esto pasa por la velocidad de acontecimientos en nuestro país. Todos los días acá tenemos una tragedia o tenemos unos eventos que van a una velocidad absurda. Ahora estamos inmersos en una campaña presidencial y creo que todo esto hace que la gente olvide lo anterior. La tragedia de ayer, ya hoy la olvidamos con la nueva tragedia. Y eso es algo sistemático en nuestro país. Por suerte la gente ya estaba harta de no poder abrazarse, de no poder encontrarse con los amigos, de no poder estar en los sitios. Y los conciertos están llenos. Es sorprendente, los teatros están llenos. Anoche estuve en un teatro, estaba totalmente lleno. Como una catarsis, ¿verdad? Hay una catarsis, sí, eso es muy bueno, eso es sano. Eso nos ayuda a llevar todo este problema que cargamos de la pandemia y de la situación de nuestro país. Muy bien, el Canal 1, ¿cómo responde a estas expectativas, Maleja? ¿Cómo cuida a su personal y cómo el personal se cuida entre sí en la idea de dar ejemplo, pero también de cuidarse? Hay cosas que no se pueden percibir y hay cosas que no se ven y medidas que no se ven que toma el Canal 1. Por ejemplo, les voy a hablar de mi caso. Cuando yo llego a Guerreros, lo primero que hago es un lavado de manos y todavía siguen disponibles los lugares para uno poderse lavar las manos, los lavamanos. Entonces lo primero es un lavado de manos, entrar con el tapabocas y ves a todo el personal técnico, cámaras, los encargados de luces, los encargados de juegos, siempre con sus tapabocas. Los concursantes o los participantes hasta hace poco para hacer los circuitos de físicos se quitaron los tapabocas, para ellos era durísimo, pero el resto del día siempre están con tapabocas y creo que son medidas que no ven los televidentes, pero por el hecho de que no las vean no quiere decir que no existan. Y es que la televisión es potencialmente, realmente ejemplarizante en estos usos, en estos
hábitos. ¿Cuál ha sido ese aporte, Catalina, de los medios de comunicación en general y de la televisión en esta nueva perspectiva? El aporte de los medios para la reactivación y para las actividades culturales ha sido indispensable. Más allá del periodismo cultural, creo que todos los medios que dentro de sus secciones de entretenimiento o bien periodismo más a fondo de cultura, se ha tenido la intención de tener una agenda cultural llena de oferta para toda la ciudadanía. No necesariamente creo que haya aportado a la reactivación, pero sin duda ha sido uno de los amplificadores más importantes. Sin la menor duda. Escuchemos a los televidentes que también quieren preguntar y participar. ¿Por qué los sectores culturales no están en la agenda pública y más cuando estos están asociados a temas como la salud y la prevención? ¿Acaso nos olvidamos de la pandemia? ¿Será que nos olvidamos de la pandemia en el sector cultural? ¿Qué recomendaciones tú, como médica, como especialista, nos haces? Primero ya lo decías, mantener algunas medidas, pero en el sector cultural en particular, ¿qué tendrías que decir? Por un lado, indiscutiblemente la reactivación era necesaria y creo que fue de los últimos sectores, como decían, y además padecieron de manera muy importante porque se paró todo, desde lo de teatro y demás hasta las grabaciones, y pues estuvimos 2 años viendo las mismas novelas que habíamos visto ya y demás. Entonces creo que sí era necesario. Digamos que lo que comentaba ahorita Maleja es lo básico y que creo que debemos hacer en el sector cultural y en todas partes. Lavarnos las manos. Si tenemos síntomas respiratorios, vuelvo y lo recalco, hay que preferiblemente no asistir, y eso lo tiene que tener claro tanto el empleado como el empleador, pues porque ahí puede haber alguna dificultad en ese aspecto. Si ya de pronto estamos mejor o si ya tengo claro que lo que tengo es alborotada mi rinitis, pues de todas maneras debería estar utilizando tapabocas para cubrirme. Y hablar de distanciamiento social seguramente en muchos escenarios no se puede, pero creo que es un tema de mucha responsabilidad de los actores y de los participantes en cualquier escenario cultural para evitar que estemos generando incluso ni siquiera transmisión de COVID, pero transmisión de una gripa. Lo pone a uno en el estrés de pensar que es eso, empezando por ahí, en la necesidad de tenerse que aislar y en evitar de esa forma estar difuminando algo que podría manejar uno solito si tuviera esas precauciones especiales. Y acabar con el estigma del tapabocas. Usar tapabocas no es sinónimo de estar enfermo, estar afectado, ¿cierto? Sino que es preventivo. Y en esa medida es bienvenido al sector cultural Manuel José, teniendo en cuenta que fue el primero en cerrar y casi el último en abrir, ¿verdad? La desvalorización es total. Por eso fuimos los primeros y los últimos. Es como si la cultura no existiera en el imaginario del país y del gobierno y del Estado. Y esto nos debe dejar mucho que pensar. Si nosotros por un momento pensáramos qué hubiera pasado durante la pandemia sin tener toda la virtualidad, sin tener las posibilidades de las películas, de las series, de la música, del teatro virtual, de los conciertos, ¿qué hubiera pasado con la salud mental? Estaríamos más locos de lo que estamos, muchísimo más locos, porque la cultura es un bien de interés social. La cultura nos ayuda a mantener la calma, nos ayuda a socializar, nos ayuda a ser menos intolerantes, pero pareciera que no existe dentro del lenguaje del gobierno. Y es un aporte, sin la menor duda, en el sentido en que tú lo has puesto, a la salud mental, ¿verdad? Absolutamente. A la estabilidad emocional, para recuperar en esa medida lo que éramos positivamente antes de la pandemia. Los televidentes, Maleja, reclaman de las figuras visibles del canal y de la televisión en general, pero particularmente de los influenciadores digitales, ejemplo. Dicen: dennos tips, dennos ejemplos, recuérdenos todo el tiempo que tenemos que seguirnos cuidando porque la salud es frágil y otra pandemia u otra circunstancia podría estar a la vuelta de la esquina. Maleja. Bueno, a mí, Mario, realmente me parece muy triste que la gente crea que nosotros somos ejemplo o que un creador de contenido es ejemplo. Yo lo que siento es que uno se puede inspirar de los creadores de contenido, pero yo siento que realmente el ejemplo se gestiona en la casa. Y si estamos buscando el ejemplo en los influenciadores, desde ahí arrancamos mal. Entonces yo no buscaría el ejemplo en influenciadores, yo me inspiraría de ellos, pero lo buscarías en la casa.
con mis padres, con mis hermanos, con mi núcleo familiar. Hemos insistido acá, lo que hace la televisión, lo que hacen los influenciadores es reforzar, legitimar. Pero ahí no está el origen ni de las soluciones ni de los problemas, ¿verdad? Son un ejemplo en la medida de refuerzo, ¿verdad? En la medida de que con ello contribuyen a legitimar, Manuel José. Es que todavía tenemos 6 millones de personas que no se han puesto ni siquiera la primera vacuna. Y no es que no se les hayan dado, es gratuita. Pero la gente no toma conciencia de lo necesario que es. Esas tendencias de que la vacuna puede traer otras consecuencias, yo creo que está demostrado que es un porcentaje mínimo el que puede causar efectos secundarios. Pero la gente no obedece, la gente no toma conciencia, la gente no es consciente de lo que puede pasarle sin la vacuna. Y todavía tenemos muchas personas sin vacunar en este país. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Quisiera que cambiaran la programación del fin de semana, que programaran más para los niños y que las novelas las presentaran en el transcurso del día y no en la noche. Nos escribe Marley Cáceres. Muy bien, este es un canal generalista que incluye a todos los grupos etarios, a todas las condiciones, y lo que busca es darle satisfacción en el consumo televisivo a todas las generaciones. ¿Podría Canal 1 actualizar su aplicación para poder transmitir a Chromecast y a la televisión? Nos escribe María Beatriz Tete Samper. Muy bien, reto para nuestro departamento técnico, permitir que aquellos dispositivos que trasladan la señal de un dispositivo móvil a una pantalla inteligente sea posible para poder consumir el contenido del Canal 1. Últimamente están repitiendo con mucha frecuencia los episodios de La Rosa de Guadalupe. Es irrespeto con el televidente. Nos escribe Álvaro Beltrán. Muy bien, la repetición sin previo aviso, la repetición innecesaria, sin contar con los televidentes, es irrespeto. Ahí le damos la razón plenamente a nuestros televidentes. Síganos escribiendo, por favor, en esta dirección. Escuchemos a otros televidentes que quieren preguntarle a nuestro panel en el tema de esta mañana. ¿De qué manera la televisión puede integrar los sectores culturales y de entretenimiento para que trabajen con un propio fin y se vea reflejado en un trabajo en conjunto, incentivando la reactivación económica en los sectores culturales y sociales? Muy bien, una pregunta perfecta para Manuel José. Televisión, sectores culturales, entretenimiento. ¿Cómo trabajar conjuntamente para que esta reactivación sea sólida, sostenible? Pues tienen que trabajar de la mano con el sector cultural. Es innegable que la televisión es un medio de comunicación el más potente con la radio y tiene que trabajar de acuerdo con los medios culturales. Muy bien. Y en esa medida la implementación de medidas de salubridad. Entonces ya hemos hablado suficiente de la pandemia, hemos hablado suficiente del COVID. ¿En qué otra perspectiva el cuerpo médico se preocupa en esta nueva incorporación de la ciudadanía al consumo cultural, en esta lógica que uno a veces nota incluso desbordada? Uno lo ve en conciertos, en eventos y demás, donde parece que nos fuimos al otro extremo. Creo que sí se entiende un poquito, ya hace un momento también lo mencionaba Manuel José, o sea, fue como que nos liberaron y entonces nos desbordamos en ir a fiestas, en ir a eventos culturales, en todo porque llevábamos 2 años muy difíciles que además indudablemente han afectado a la salud mental. Y creo que el tema de que lo cultural apoya y favorece o de alguna manera soporta que no tengamos tantos problemas de salud mental, que es la pandemia que tenemos ahorita, porque realmente en este momento eso está desbordado, los problemas de salud mental, seguramente favorecidos por los 2 años de pandemia y pues también por todo lo que había pasado antes. Entonces creo que uno tiene que tener claro como médico que no se trata de restringir, que obviamente hay que tener medidas que incluso no solamente tienen que ver con pandemia, sino con la vida, no excedernos en ciertas cosas para no ponernos en riesgo incluso de otras enfermedades. Pero pues es un apoyo y más bien deberíamos apoyarnos mutuamente. ¿Tú también compartes, Maleja, esa perspectiva? Pero totalmente, totalmente. Lo que ella dice es muy cierto y a lo que se refiere el autocuidado. Yo creo que también tiene que ser un mensaje muy fuerte por parte
por parte de los medios tradicionales y de los medios digitales, y es la responsabilidad de cada uno, el autocuidado. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Propuestas, recomendaciones de nuestro televidente y de los televidentes en general en esta parte final de recomendaciones que acostumbramos a hacer en este espacio. Los medios de comunicación deben estar ahí al tanto, viendo cómo se retorna, viendo cómo se comporta la sociedad, muchas personas que no habían estado en la universidad antes y volver a un espacio totalmente nuevo para ellos, los menores de edad también que no se acordaban cómo era jugar con sus niños. Yo creo que se debe centrar ahí, obviamente cuidando las cuestiones bioseguras por parte médica, pero alentando a la gente a volver a sus espacios y a la tranquilidad que les brinda la normalidad. Estar en los espacios que frecuentábamos antes de que era pandemia. Entonces, espacios culturales, espacios de entretenimiento, espacios de esparcimiento ciudadano. Entonces es importante que ustedes también se enfoquen en eso y asimismo poder promoverlos. Creo que inicialmente sería muy bueno que hicieran más seguimiento a todas estas nuevas cosas que están volviendo, a esto de que los conciertos volvieron, de todas estas actividades que antes no podíamos hacer, que se están olvidando. Por ejemplo, ahorita salieron unas exposiciones de Vicente Van Gogh, unos conciertos en el Planetario. O sea, si uno no lee eso por internet, pues sería bueno que los medios se lo dijeran también a uno. Que muestren la verdad de la situación que está pasando y que no anden con tapujos de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, creando posibles fake news para la gente y confundiendo a la población. Sigan haciendo el seguimiento sobre el avance, el porcentaje de vacunación del país. Es decir, puede que ya se pasó el 70%, el plan de inmunización va muy avanzado, eso permitió levantar las restricciones, pero creo que no se debe, digamos que se debe llegar a ese 100%. Y digamos que es un tema que no se debe dejar en el aire y por lo menos hasta que se logre esa cobertura total, o por lo menos más del 80-90%, seguir por lo menos insistiendo en ese tema. Muy bien, Maleja, tus recomendaciones, tus conclusiones, tus consejos en el cierre del programa. Yo creo que durante el programa y lo que decían los televidentes es muy importante seguir reforzando mensajes en torno al tema de la vacunación. Es muy importante reforzar los mensajes del autocuidado y también poder difundir mensajes de la agenda cultural que existe en nuestro país, específicamente donde estamos pues en Bogotá. Y poco a poco ir retornando. Por ejemplo, en el caso de nosotros de Guerreros, te quiero contar, Mario, que vamos a tener público nuevamente. No va a ser un público masivo como lo era hace unos años, sino van a ser 4 personas que van a poder ir a disfrutar y sentir de cerca el programa, los participantes y la emoción que se siente al hacer Guerreros. Entonces, ahí poco a poco vamos, pero sí creo que el mensaje principal es que hay que seguir reforzando lo que decía anteriormente. Muy bien, Manuel José Álvarez, recomendaciones para los televidentes, para los actores, para la gente del espectáculo, pero también para la televisión. Yo creo que el virus nos arrodilló al mundo entero, que esa normalidad no va a volver como la pensábamos y la concebíamos antes, que esa reinvención, uno no se reinventa, uno simplemente sigue con la vida. Reinventarse, ¿qué se va a reinventar? Y la nueva normalidad, ¿cuál nueva normalidad si nunca ha habido normalidad realmente? Lo que tenemos es que tener en cuenta los cuidados, obviamente, y 2 años de pandemia, indudablemente, han calado en la gente. Habrá una gente que no quiere hacer caso, evidentemente, pero esa nueva normalidad, yo no lo sé, no lo creo. El mundo cambió, todos cambiamos, todos estamos viendo una manera distinta de trabajar y cómo hacer las cosas. Y eso seguirá cambiando. Seguiremos ajustándonos a esa nueva situación, porque no tenemos alternativa. Será la nueva anormalidad, para ser honestos, ¿no? Sí, para ser realistas, sí. Es la normalidad.
la anormalidad que tratamos de retomar. Muy bien, Manuel José Álvarez, director de cine y televisión y gestor cultural. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel José. Un placer. De igual manera para nosotros. Surelia, tus recomendaciones, tus propuestas. Bueno, yo creo que si hablamos de recomendaciones, lo que más quisiera uno que cale en la gente es, por un lado, el mensaje de la vacunación, y pues sí voy a insistir en eso. Hace ya más de un año que nos empezamos a vacunar los primeros médicos, que fuimos los primeros que entramos en el tema, y estamos bien, la grandísima mayoría, no tenemos un chip de Bill Gates instalado, ni ninguna de todas esas cosas que todavía siguen sonando por ahí y que uno todavía ve en la gente que sigue negándose a vacunarse. Entonces, digamos que ya el tiempo ha dado la respuesta de que pues, no iba a pasar nada terrible con vacunarnos y sí íbamos a poder estar en esta nueva normalidad o nueva normalidad como estamos ahorita. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta que la vacunación es necesaria y salva vidas. Claramente lo hemos visto y los que estamos en el medio hospitalario lo vemos. Y el otro, pues no descuidar la salud mental, que como si lo recalqué, es una de las secuelas de esto que pasó. Y sí estamos viendo cosas muy fuertes y mucha gente además no se atreve por miedo, por el estigma que también causa el tema de la enfermedad mental a pedir ayuda o a dejarse ayudar. Entonces sí es muy importante que tengamos presente eso porque es el nuevo problema que tenemos ahorita y se nos está convirtiendo en un problema grave. Hemos querido insistir en este espacio, en este llamado de atención a no olvidar por la que pasamos, a no olvidar que hay que mantener las medidas, a no olvidar que hay riesgos y que es nuestro deber cuidarnos en la medida en que vamos reintegrándonos al ritmo social, al ritmo de los exteriores y a la convivencia en comunidad. Agradecemos a Surelia Acosta, médica, especialista en medicina interna, especialista en docencia universitaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mari, por la invitación. Muy bien, muchas gracias por aceptarla, por estar con nosotros. Agradecemos a todas las personas que han participado en este espacio, especialmente a nuestros televidentes que se comunican a través de distintos soportes y a quienes nos sintonizan. Y en esta última parte le damos un adiós a Maleja Restrepo, que está en este momento viajando, pero no ha querido dejar de participar en nuestro espacio. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Y a todos los televidentes les recordamos que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana aquí en el Canal 1 para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.